Bueno, y causó gran revuelo esa decisión de el propietario de autobuses y empresario Antonio Marte de Conatra con relación a la prohibición de montar pasajeros de nacionalidad haitiana por la situación de conflicto en que está envuelto con la justicia en nuestro país y con la Dirección de Migración. Hemos estado desde ayer pasando estas informaciones, lamentando y rechazando que un individuo tenga la capacidad de tomar una decisión que supone niveles de discriminación que ninguna sociedad democrática del mundo puede vivir. Pues ayer en la noche se recibió la noticia de que ese autobús de la discriminación que había comenzado a manejar Antonio Marte lo frenó y dio reversa. Echó para atrás esta decisión, como veremos en la siguiente nota informativa que tenemos para ustedes. Queda prohibido montar extranjero haitiano. No importa que estén legal o ilegal, no lo monten. Tras una reunión con la directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y el ministro administrativo de la Presidencia, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte dejó sin efecto la cuestionada medida que impedía a los inmigrantes haitianos tomar un autobús de este sindicato. Así lo informó Antonio Marte vía telefónica, señalando que tomó la decisión tras la retención de 10 vehículos. En sí, esos autobuses no son de mi propiedad, son de miembros de Conatra. Porque eso es ilegal, eso no se puede, eso no es posible que se incaute un bien de trabajo de donde viven varias familias. Y con el desempleo, aquí se está jugando a la delincuencia, que suba más la delincuencia, que la pobreza siga subiendo más. El presidente de Conatra respondió en tal sentido al Procurador General de la República, quien había indicado que varios choferes de esa organización estaban detenidos y que a otros se le dictó diferentes medidas de coerción por el trasiego de inmigrantes haitianos ilegales. El procurador es muy serio, no debe estar, que no lo pongan a hablar mentira, eso es malo. Él sabe, yo le estoy diciendo, crea, procurador, que esa guagua nunca han ido a Puerto Príncipe. Esas guaguas trabajan de Dajabón, Santiago Rodríguez, López Cabrera, pero no han ido a Puerto Príncipe. Nosotros no tenemos que hacerle trabajo a migración ni a los militares. Y ellos, la mayoría de ellos, se ponen a cobrar peaje y lo dejan pasar. Entonces, si pasan y vienen a la terminal y compran los boletos, hay que venderle los boletos. En ese sentido, agregó que el próximo lunes dará a conocer al país otras iniciativas. ¿Para qué que tenemos militares, inspectores y los controles que tenemos? Pues entonces, esto es un país que tiene poca seguridad, hay que tener cuidado. Uno de los transportistas que rechazó inmediatamente la medida de Marte fue el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, quien refirió que dicha decisión nos dejó muy mal parados internacionalmente. Que hay gente buena y gente mala, pero no podemos juzgarlo a todo. Yo pienso que hay mucha gente laboriosa aquí, de diferentes países, y Haití es nuestro vecino más cercano, aunque no querramos entenderlo, es nuestro vecino más cercano. Entonces nosotros no podemos emitir unas declaraciones maltratando a un pueblo, quizá por un hecho aislado. Reiteró también que otras organizaciones choferiles se mostraron en desacuerdo con el anuncio, al cual afortunadamente se le dio marcha atrás. Para Telenoticias, Gregory González. Esta reacción de Antonio Marte retirando esta decisión que había tomado respondió, él mismo lo señala en varios tweets que publicó y que veremos más adelante, en primer lugar a esa reacción por parte de la ciudadanía a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de distintas organizaciones del país que rechazaron esta manera de actuar propia del siglo XIX, XVIII, mediados del siglo pasado. Tenemos en pantalla una serie de tweets que publicó el día de ayer Antonio Marte con relación a eso. En primer lugar, pidiendo excusas a los haitianos
y a los distintos inmigrantes de este país a los que afectó con su decisión inicial. Dijo: contra el pueblo haitiano ni ningún inmigrante tengo nada en contra. Espero que entiendan que los abusos cometidos de las autoridades al retener y mantener nuestras unidades durante meses llevó a que se expresara de esta manera radical, o que él mismo se expresara de esta manera radical, dice Antonio Marte. Reconozco que no fue la mejor manera, y luego de escuchar el sentir nacional, la consulta hecha por las autoridades y los medios de comunicación, hemos decidido echar atrás la medida que sin lugar a dudas iba a afectar a la población inmigrante, e indica que va a continuar con las luchas por parte de la empresa que él representa. Lo que quiero señalar es que además de esta reacción de la ciudadanía y los medios de comunicación, que es importante, y dentro de todo esto es un aspecto positivo, porque habla muy bien de cómo el pueblo dominicano, a pesar de todas estas campañas, estos falsos discursos, estos mensajes de odio que ha habido durante meses en nuestro país, no está dispuesta a tolerar ninguna práctica de discriminación. Esto habla bien de la ciudadanía, y qué bueno que la reacción haya sido así y haya llevado a este señor a echar atrás sus decisiones. Pero también hay que reconocer que ha sido importante la reacción que ha habido por parte de las autoridades con relación a este tema. Esta reacción o revisión o rectificación por parte del empresario Marte no hubiera sido posible, tal y como señala la propia historia, si no se hubiera dado esta reunión con varias instituciones de nuestro país y no hubiera habido claridad por parte de estas instituciones de qué hacer respecto a este tema. El Intran, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, ayer señaló que iba a tomar todas las medidas necesarias para prevenir y combatir cualquier práctica de discriminación que ocurre en el sector transporte, apegado a lo que establece la Constitución y lo que establece la propia ley de tránsito en nuestro país. Y recordó que el transporte público es un servicio público que es concesionado por el Estado, y que el Estado tiene que garantizar que este servicio se preste sin violentar ningún tipo de derecho, un derecho fundamental como es la libertad de tránsito, el derecho que tienen todos los que se encuentran en nuestro país de tener acceso a este tipo de servicio. Y bueno, una de las consecuencias que podía tener esto para el empresario Marte es que esa ruta o varias de las rutas que él tiene a su cargo, pues se le quitaran por parte de la Intran. Esta reacción por parte de esta institución fue muy importante. Pero ayer también, como ya lo hemos podido ver, desde la Procuraduría, en la voz del propio Procurador General de la República, hubo una explicación respecto a este tema. El argumento que ha estado dando Antonio Marte es de que la decisión de no montar a ciudadanos haitianos la había tomado porque habían sido retenidos varios de los vehículos de su empresa que transportaban haitianos, y que por eso había tomado esa decisión que luego echó atrás. Pues ayer el Procurador General de la República explicó que efectivamente hay varios vehículos retenidos de CONATRA tras comprobarse que su condición o sus conductores más bien traficaban con ciudadanos haitianos, montaban ciudadanos haitianos en estos vehículos, fueron detenidos, retenidos, e incluso dio el listado de varios de los choferes y la matrícula de los autobuses que fueron retenidos por esta práctica violatoria de la ley de migración acá en nuestro país, e indicó que esta retención se debe no a una decisión de la Procuraduría General de la República, sino a una decisión
de la justicia dominicana, y que es en este ámbito en el que se tiene que aclarar la situación. Y bueno, de ser así, pues estamos ante un hecho que no cabe dudas, tiene que usarse, en el que tiene que usarse el escenario de la justicia para dilucidar si este tipo de servicio de transporte incurrió, o esta compañía de transporte incurrió en la práctica que denuncia el Procurador General de la República. Una práctica que es grave, que es conocida, que hay un tráfico muy alto de ciudadanos haitianos que no cuentan con la documentación como para estar en el país de manera legal, y sabemos de personas y de grupos que se prestan a eso. En ese sentido, el Procurador General de la República dio esta información, y que lo que le compete a este individuo, Antonio Marte, es más que amenazar ahora con dar un siguiente paso de realización de paralizaciones y de huelga, es ante la justicia procurar que su situación sea aclarada y la situación de estos autobuses. Bueno, a él no le dará mucho problema resolver asuntos judiciales. Recuerda, condenado con la autoridad de la cosa definitivamente juzgada por la Suprema Corte de Justicia por el caso de corrupción de Renove. Sí. Y después indultado, ¿verdad? Es decir, que él resuelve, los problemas judiciales los resuelve. Tiene su forma. Porque una condena de la Suprema Corte la resolvió. ¿Ok? Sí. con un indulto de un presidente. Que será 10 vehículos. Que será meter haitianos y unas guaguas confiscadas. Ahora, aquí hay varias cosas que hay que señalar. Ayer ya señalamos la naturaleza de ese decreto, porque fue como un decreto. Ajá. Queda prohibido, con esa misma palabra lo dijo, Así. queda prohibido montar haitianos. Bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero, hay que felicitar a la autoridad. Sí. El Intran, Uh-huh. la directora del Intran, la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, de una manera responsable le dijo lo que el organismo que ella dirige le tenía que decir. Ella le dijo que esa medida que anunció Antonio Marte por parte de su empresa Conatra de no montar haitianos viola la Constitución y viola las leyes. Así es. ¿Verdad? Y que por lo tanto él estaba exponiéndose a perder las rutas que tiene asignadas. Una cosa sencilla, clara y contundente. Esa es la forma de actuar de una autoridad. Así. Bueno, usted le quitamos la ruta, ahí mismo. Si no cumple. Entonces, dice la directora del Intran, y lo voy a citar textualmente, dice: la República Dominicana es un país democrático en el que todos los ciudadanos gozan las libertades consagradas en la Constitución y las leyes, y una de esas es el libre tránsito, por lo que quienes incurran en ese tipo de violación asumen las consecuencias establecidas. Ella cometió un errorcito ahí, porque dice todos los ciudadanos. Un extranjero indocumentado no es un ciudadano, es un habitante de alguna manera, para decirlo de alguna manera, está presente, es una persona, y todas las personas tienen derechos humanos, todas. Usted no le puede decir a una persona, usted no se puede montar en esta guagua, ni porque usted es haitiano, ni porque es feo, ni porque es gordo, ni porque es mujer, ni porque es negro, ni porque es asiático. Es un servicio público operado por empresa privada, pero que tiene que tener una regulación del Estado. Es importante que quede claro. Y eso, claro, porque hubo uno de esos patriotas que de cachuchita que andan por ahí, patriotas entre comillas, que dijo, pero las guaguas son de él. Esas son sus guaguas, él puede hacer lo que quiera. Porque son de él. Sí. Porque el odio y el fanatismo han llegado a obcecar las mentes.
Una persona que dice eso no está pensando, no está utilizando su cerebro para pensar. Dice, las guaguas son de él, él monta ahí a quien le dé la gana. Es un servicio público. Así es. Y la empresa privada que opera un servicio público tiene que respetar reglas y tiene que respetar sobre todo las principales reglas que son las leyes. Una empresa telefónica, por ejemplo, es una empresa privada. Hoy usted cree que una empresa telefónica puede decir, no le ponemos teléfono. A usted no le vamos a poner línea. Usted no, porque usted no nos gusta. Ajá. Porque usted es musulmán. Ajá. No puede hacer eso. Y lo que tiene que hacer el Estado, si lo hacen, es quitarle la autorización de operar. Entonces, la directora del Intran lo dijo por escrito, porque fue una nota de prensa, advirtió que la Constitución consagra el libre tránsito y por tanto ninguna empresa de transporte puede negarle el servicio a las personas sin importar que sean dominicanas o extranjeras. Hacía el señalamiento de que el pequeño error que ella cometió fue que es un derecho de los ciudadanos y de cualquier persona, aunque no sea ciudadano. Porque la ciudadanía te da derechos, pero hay derechos que son los derechos humanos, que son inherentes a toda persona humana, a cualquier ser humano, a todos, sin excepción, sin exclusión. Todos los seres humanos tenemos derechos humanos. Entonces, dijo textualmente, jamás el gobierno permitirá una acción similar. Esa no es ni ha sido política de este gobierno. La República Dominicana es un país libre y democrático en el que todos los ciudadanos, vuelve a cometer el error ahí, pueden moverse y transportarse libremente y nadie puede coartarle ese derecho. Y dijo que la Intran, como entidad facultada para establecer sanciones, adoptará, dijo, todas las medidas que sean necesarias para prevenir y combatir la discriminación que ocurra en el sector transporte, ya que este es un servicio público que el Estado ha concesionado a particulares, ese es el concepto, el cual debe ser ofertado a la ciudadanía sin discriminación por razones de ningún tipo, pues de lo contrario dichas concesiones pudieran ser revocadas y reasignadas a otras empresas que no incurran en prácticas prohibidas por la Constitución y las leyes. Entonces, citó el artículo 56 de la ley 6317, que dice, el servicio público de transporte de pasajeros deberá ser prestado sin discriminación a las personas que lo requieren. Así. Entonces, Antonio Marte reculó, ¿verdad? Dijo, hoy ya he expresado mis disculpas tanto al pueblo haitiano como al país en sentido general. Reconoció que no fue la mejor manera de abordar el tema. Entonces dice, reconozco que no fue de la mejor manera y luego de escuchar el sentir nacional, la consulta hecha con las autoridades y los medios de comunicación hemos decidido echar atrás la medida que sin lugar a dudas iba a afectar a la población inmigrante. Aseguró que fue sacado de contexto. Señores, cada vez que ustedes oigan a una persona que después de haber dicho una cosa dice, me sacaron de contexto, está tratando de la peor manera posible de enmendar lo que dijo. Sí. ¿Cómo que lo sacaron del contexto? ¿Cuál es el contexto de queda prohibido montar en la guagua de connatre haitiano, legal, ilegal o lo que sea? ¿En qué contexto es diferente? Y el mensaje que fue él mismo que lo envió, porque él es un video que él le envía a los choferes de su empresa y luego lo manda a los medios de comunicación. Y eso estuvo circulando de manera íntegra en las redes sociales y en los medios de comunicación. Transmitido por él, no por nadie más. Entonces no sé qué contexto es que habla. Entonces dice él, contra el pueblo haitiano ni ningún inmigrante tengo nada en contra. Espero que entiendan que los abusos cometidos de las autoridades a retener y mantener nuestras unidades, ahora vamos al otro tema, a retener y mantener nuestras unidades durante meses llevó a que expresara de manera radical nuestra posición. Él trata todavía de justificar lo que dijo. Entonces, que CONATRA seguirá su lucha para recuperar las unidades incautadas. Bien, entonces, la Procuraduría General de la República ha dicho por qué fueron incautadas esas guaguas. Fueron incautadas en la frontera
Fíjate que ayer nosotros comentamos el abuso que es meterse en guagua a buscar inmigrantes y sobre todo indocumentados. en las ciudades. Lo cual están haciendo y está mal hecho. Ahora bien, en el caso de esta guagua de Conatra que están incautadas, no fue en la 27 de febrero, fue en la frontera que las agarraron. Ese dato lo desconocíamos ayer. Y ayer, ¿verdad? Después del programa, la Procuraduría, el Procurador General de la República dijo por qué esas guaguas estaban incautadas. Fueron incautadas todas en la zona fronteriza, pasando haitianos indocumentados a territorio dominicano. Guaguas de la empresa Conatra. Y por eso están incautadas y por eso deben seguir incautadas. Entonces, naturalmente, recordemos que antes de echarse para atrás, Antonio Marte advirtió que iba a paralizar, pero ese es el mismo Antonio Marte que el otro día, cuando planteaban una huelga en protesta por los precios de los combustibles, ustedes lo vieron diciendo, hay que dialogar. ¿Cómo apelar a ese método? Sí, así, como qué huelga. hay que dialogar. Y ahora, no por combustible, no, que es una causa justa, sino por una guagua en la que estaban metiendo haitianos indocumentados aquí. Entonces amenazó con parar el transporte. Ajá. Ahí no es bueno dialogar. Ahí no es bueno dialogar. No, ahí hay que recurrir a la lucha. Porque si dialoga, entonces la Procuraduría le dice, esas guaguas fueron incautadas porque fueron capturadas entrando inmigrantes indocumentados a la República Dominicana. Entonces, dice el procurador que esos choferes están sometidos y que a algunos ya se le han aplicado medidas de coerción, o a algunos o a todos. Pero dijo que se les han aplicado medidas de coerción ya. Entonces, después de que está, yo no digo que él supiera eso, ¿verdad? Pero los está defendiendo con mucha vehemencia. Sí. Porque ¿por qué lo defiende tanto? Si es una violación a la ley, flagrante, clara, grave. Él no debería estar defendiendo eso. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que esas unidades que fueron incautadas fueron correctamente incautadas y los choferes correctamente sometidos. La Procuraduría debería abundar más en esa información, debería dar los nombres. Ya han salido algunos nombres. Ya han varios salido. nombres. No los he visto. Sí, si quieres, aquí hay. ¿En qué medio? Aquí hay algunos nombres, me parece. Recuerdo, como uno revisa todos los medios eso es lo que a mí me pasa. Sí. Yo leo todo pero y después no me acuerdo, por eso no lo encontré. Dice que conductores sometidos con medida de coerción figuran Gregorio Antonio Medina y Ángela María Torres Colón, conductores del autobús Toyota placa número 10296115 y Carlos Matías, chofer del autobús placa número 104147. Otros acusados de alegado tráfico de indocumentados son Juan Stanley Medrano Perdomo y Michael Bienvenido Salcedo Grullón, conductores del autobús placa 048614-8-3 y Carlos Juan Matías, autobús placa número 1004-147, y hay otros nombres más que aparecen en los medios de comunicación. Eso está bien y así tiene que ser. Así. Y tú dices, bueno, hay una violación a la ley, ¿por qué hay tanta protesta y este tipo de reacción por parte de Antonio Marte y de Conatra? O porque aquí hay algunos grupos que creen que están por encima de la ley y están por encima de todas las instituciones. ¿Creen? ¿Cómo que creen? Pues te digo, lo creen porque en la práctica efectivamente ha sido así. Y tú comenzaste con el ejemplo del Plan Renove y cómo hay un caso en la justicia en el que este señor, por esos métodos que él está usando, se pudo librar, como se ha podido librar en muchas otras ocasiones, él y otros grupos vinculados al sector transporte, otros sectores en el país sin duda,
que apelan a métodos extrajudiciales para ganar sus causas y defender sus intereses. Una decisión fue violar los derechos de extranjeros haitianos en primer lugar. Se vio la reacción de las instituciones y de mucha gente a través de las redes sociales, porque hay que reconocerlo, y yo lo decía al principio, Uchi, habla muy bien el nivel de rechazo que en redes sociales Sí. por parte de mucha gente tuvo esta decisión de Antonio Marte. Y qué bueno que haya sido así, y ojalá que sigamos teniendo este tipo de reacción frente a cualquier práctica discriminatoria en nuestro país y echar a un lado esos discursos que mueven al odio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de las instituciones que tú también reconocías que han jugado su rol, pero sigue con ese método. Eso fue al principio lo de los extranjeros haitianos, ahora la huelga. Tú vas a ver la próxima semana ya amenazado a partir del próximo lunes de paralización de transporte como ya tú has señalado. Lo que uno espera es que las autoridades no cedan al chantaje, porque se recurre a este tipo de práctica porque ha sido exitosa, y las autoridades al final terminan buscándole un bajadero a este tipo de situaciones, que lo que uno espera es que no pase y que se permita que en la justicia dominicana, que en los tribunales, estos casos se puedan dilucidar y se pueda determinar la responsabilidad que tienen estos choferes en estos hechos, y que si ha habido una violación de la ley de migración en este caso, pues que haya las sanciones del lugar, y que no sea esto un material que se pone sobre la mesa para las negociaciones, como regularmente pasa. Entonces, queda un par de cositas. Primero, observen cómo el presidente Marte se ha ido de un extremo a otro. Digo el presidente Marte porque él es presidente de CONATRA, aunque dio una orden tipo decreto, ¿verdad? Queda prohibido. Fíjense cómo se va de un extremo a otro. CONATRA mete haitianos indocumentados al país en sus guaguas. Vamos, no digamos CONATRA, vamos a decir en guaguas de CONATRA, choferes de CONATRA, Ajá. que es una empresa. Si en guaguas de la empresa y choferes de la empresa meten al país por la frontera haitianos indocumentados. ¿Ok? Eso es un hecho. Están sometidos, están identificados los choferes y los vehículos. Entonces, el presidente de CONATRA se va al otro extremo y dice: prohibido montar haitianos. Esa declaración parece muy agresiva contra los haitianos, pero es la misma empresa que estaba metiendo haitianos indocumentados. Sí. Fíjate cómo se van de un extremo al otro, ¿verdad? Ajá. Quizás para dar a demostrar que ellos no son amigos de los haitianos, por lo tanto no pueden tener culpabilidad en prestarse a meter los sin documentos al ¿Y país. qué te recuerda de eso? Entonces, fíjate bien. Sobre el poder que tú señalas que tiene Antonio Marte, con toda la razón, no solamente Antonio Marte, todos estos transportistas tienen mucho poder. Ay, sí. Porque fíjense bien, él no fue el único, él es uno de varios, que por la corrupción en el plan Renove que hubo en el gobierno del PRD que presidió Hipólito Mejía, pero en ese mismo gobierno hicieron el expediente y lo sometieron. Después del pasado ese gobierno, resultaron condenados. Y eso fue apelación, después fue a casación, y finalmente la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, inapelable ya, ratificó la condena. Condenado a prisión, entre otras cosas.
pero entonces fueron indultados por el presidente Leonel Fernández. Pero no solamente fueron indultados, no. Fueron indultados y nombrados en la misma actividad en la que habían delinquido. Él nombró a algunos de ellos asesores del presidente de la República en materia de transporte, es decir, a los mismos que habían sido condenados y a los mismos que habían cometido esos delitos en el sistema de transporte, y los indulta y los nombra asesores del Poder Ejecutivo en materia de transporte, en la misma materia en la que habían delinquido. Eso le indica el poder. Claro, eso no hay otro país en este planeta donde eso pueda suceder. Un descaro de ese tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente después de ser condenados son indultados por un presidente y nombrados, sino que además también financiados. Financiados. Para lo y las de 500 las guaguas. Y las 500 sí, guaguas sí, que sí. Antonio Marte andaba en el viaje del presidente Danilo Medina a China. Pero como empresario, como empresario. fueron otros empresarios. Sí, está bien. Está bien. El financiamiento de esa guagua. De la de China. La que Bueno, vamos ellos a decir. dijeron que es con los pasajes, ¿verdad? Ajá. Que se la dieron sin financiamiento. Eso lo habrá conseguido Antonio Marte en una visita presidencial. Entonces, también son financiados y han sido financiados antes. Sí, pues Y muchísimas veces. averigüen si han pagado los financiamientos que les han dado antes. Con Entonces, transporte, combustible. Sí, ¿Tú recuerdas sí, aquí el combustible. tráfico de combustible Sí, que señor. llegaba o llega todavía? Entonces, Supuestamente claro que- la cortaron, pero... Entonces, claro que tienen poder, pero tienen tanto poder que eso no se limita a los partidos que están ejerciendo el poder. Es a todos los partidos tradicionales. Lo hemos dicho en otras ocasiones aquí, porque es una de las prácticas que más denuncia la podredumbre en el sistema de partidos políticos que tenemos en la República Dominicana. Y es que todos esos partidos prefieren aliarse y defender los intereses de los dueños de la guagua y no de los pasajeros, que son el pueblo. Por eso ustedes ven que los postulan y por eso son diputados, son senadores, todos están representados en el Congreso y algunos no llegaron a esa representación porque cometieron crímenes de sangre. Claro, a los que cometieron crímenes de sangre, uno que era candidato o iba a ser candidato por un partido de la oposición, ese está condenado. Pero están majareteando, como lo mismo de Manuel Rivas, el de la ONCE, están majareteando, están buscando la manera de sacarlo. Pero los otros que eran del partido oficial, envueltos en crímenes de sangre también, en muchos más crímenes, a eso sí lo sacaron, con 3 juezas que se prestaron a descalificar todas las pruebas contundentes y fehacientes que presentó la Fiscalía del Distrito, específicamente la magistrada Jenny Berenice Reynoso, con pruebas contundentes, y la descalificaron porque esa tenía un número 102 y era 104 y cosas así, y le eliminaron las pruebas. Entonces todos estos partidos prefieren defender los intereses de los dueños de la guagua y no los derechos de los pasajeros de las guaguas. Lamentablemente es así. Así como prefieren defender los intereses de los dueños de los negocios de gas y no los dueños de los usuarios de gas, que es el pueblo también. Y en cada sector proyecta eso, que da lo mismo. Prefieren defender los derechos de los riferos, de los dueños de bancas, y no a las víctimas de ellos, que son el pueblo pobre, que es esquilmado día por día por esos negocios. Y por eso hay tantos diputados y senadores que son riferos. De manera... Y del negocio del transporte también cada vez más están llegando. Ese fue el primero que mencioné. Y haciendo partidos políticos también, claro, para tener mayor cuota de poder, porque claro, no le basta los negocios
y las negociaciones que pueden hacer con los partidos que están en el poder, sino que quieren hacerlo directamente. Tienen que hacerlo.